Estimados hermanos, vamos brevemente a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Les pido que abran sus Biblias en el Salmo número 119, versículo 59, un versículo. Solamente o dos versículos brevemente vamos a considerar. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hermanos queridos, este es un salmo cuya esencia es la bendita ley del Señor. Y en el versículo 59 es evidente que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una aseveración. Llegué a un punto, me detuve, consideré mis caminos, y les voy a leer algo que hay entre las dos líneas. Y vi por tu gracia que mis caminos no eran conformes a tus mandamientos. Ahora sí regresamos. Y volví mis pies a tus testimonios. Hermanos, cuando el salmista, inspirado por el Espíritu, considera su propio caminar, sus palabras, sus obras, sus pensamientos, de inmediato cuando los compara con la bendita y santa ley del Señor, se da cuenta que se ha apartado un poco. Pero miren, si bien eso es importante, lo más importante de este versículo es la resolución inequívoca del salmista al decir: y volví mis pies a tus estatutos. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Considerar nuestro caminar, considerar nuestras palabras, considerar nuestras obras, pero no mirando al hermano, no mirando al uno, no mirando al otro, sino mirando el bendito estándar de conducta que es la ley moral del Señor. Y cuando lo miramos desde una perspectiva evangélica, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a mostrar cuánto nos hace falta, y también nos va a conceder la gracia, y podremos decir como el salmista: y me di cuenta de mi desvarío y prontamente volví mis pies a tus testimonios. El versículo 60 dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Queridos hermanos, quiera el Señor que al final de estos 3 días, cada uno de nosotros pueda decir precisamente eso. Señor, consideré mis caminos a la luz de lo que dijeron estos pastores, estos hermanos. Pero Señor, miré mi proceder a la luz de tu ley. Y Señor, me di cuenta que no la he amado como debo, que no la he apreciado, no la he valorado, no la he tenido como se debe tener. Y Señor, gracias, porque pronto me apresuré a obedecerlos. Hermanos queridos, quiera el Señor que ese sea el resultado de estas conferencias, obviamente por la gracia del Señor. Hoy tenemos un tema importante, hermanos: justificación y santificación en términos de la ley moral del Señor, o si usted lo quiere poner de esa manera, justificación y santificación en relación con la ley moral de Dios. Es decir, ¿qué tiene que ver la justificación del creyente y la santificación con la ley moral del Señor? Entonces, hermano, espero que el Señor nos conceda gracia para prestar atención a estos argumentos. Vamos entonces, porque es buena cantidad de material, vamos entonces a considerar el primer aspecto: la ley moral con respecto a la justificación. Para comenzar, yo quisiera hablar de aquello que dice la Escritura acerca del pacto de obras. En su forma más básica, el pacto de obras es un pacto que Dios hace con el hombre de manera soberana, en el que Dios le promete al hombre vida eterna y en el que a cambio el hombre tendría que rendir obediencia perfecta a Dios. Muchos teólogos han definido la esencia de ese pacto de obras como, presten atención a esto: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿En función de qué? En función de lo que nos dice la Escritura
al respecto de este punto. Levítico 18:5, yo se los leo, mis hermanos, dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. He aquí, hermanos, la esencia del pacto de obras. Haz eso y vivirás. Cumple a la perfección y tendrás vida eterna. Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces el pacto de obras, queridos hermanos, lo que nos está diciendo es: ok, aquí hay una posibilidad, hagan eso de manera perfecta y vivirán. Ahora, si ustedes vienen conmigo al jardín del Edén, allí encontraremos los primeros indicios de la relación que existe entre la perfecta obediencia a las órdenes de Dios, que es lo que Dios demandaba para dar vida eterna, y la justicia, que es para vida, que es lo que el hombre, más precisamente Adán, recibiría a cambio. Ustedes bien saben esto. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén. Al ser creados entonces Adán y Eva a la imagen y semejanza de su creador, es importante, muy importante notar que ambos fueron creados justos y santos, y además con el poder y la capacidad, escuchen esto, poder y capacidad de obedecer a Dios en todo. Es natural que al poder obedecer a Dios en todo, entonces Dios mismo les exigiera perfecta obediencia a todo lo que Dios ordenase. Pero que vean el punto. Lo interesante del caso es que esa obediencia sería aprobada por medio de una orden, una ley positiva que llaman muchos, que la encontramos en Génesis 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Aquí hay una prueba para el hombre. De la obediencia a esta orden, queridos hermanos, dependía la vida de Adán. Si Adán hubiera obedecido a esa orden, él hubiera cumplido con todas las demandas de la ley moral de Dios, y consecuentemente hubiera conservado la justicia con la que fue creado, y también hubiera disfrutado de paz para con Dios, de vida eterna. Y eso nos lleva a concluir que si ese hubiese sido el caso, ninguno de nosotros hoy estuviera aquí, ¿cierto? Pero ustedes saben lo que pasó, hermanos. Todos sabemos lo que pasó. En esencia, y es importante que lo tengamos en nuestras mentes, en esencia, lo que dice el pacto de obras es básicamente que la justicia para vida eterna dependía, insisto, de la perfecta obediencia del hombre a la ley moral. Por supuesto, sabemos lo que sucedió. Adán se convirtió en un transgresor de la ley, perdió toda justicia. Ahora, si es que el hombre quería tener paz para con Dios y vida eterna, ahora dependía enteramente, ojo con esto, dependía enteramente o de sí mismo o de Dios. Dependía enteramente o de sí mismo para obedecer de manera perfecta algo que él ya no podía obedecer. Fíjense en eso. Con el pecado, el hombre perdió tanto el deseo de obedecer como el poder para obedecer. De tal manera que justo después de la caída, perdiendo el hombre la justicia, convirtiéndose en enemigo de Dios, ahora no es que la vida eterna hubiese quedado sellada, pues, imposible de alcanzar para Adán. Lo que les estoy poniendo de manera coloquial, porque ahora lo vamos a notar más en su plena expresión, es que Adán tenía, literalmente hablando, dos caminos. O obedecer perfectamente algo que él no podía ya obedecer, o depender que Dios hiciera en él la obra y lo justificara de manera gratuita, aparte de esa obediencia perfecta que él no podía dar, hermanos. Pero note algo interesante. Note algo interesante teniendo como trasfondo el hecho de que Adán no podía obedecer la ley moral del Señor. Ya no la podía obedecer, ¿cierto? Eso está claro. Pero ahora noten algo más interesante, hermanos. Ese pacto de obras basado en la perfecta obediencia a la ley moral de Dios, en vez de ser abrogado, ahora que el hombre no podía obedecer ese mandamiento perfectamente, fue reiterado 4500 años más tarde en el Sinaí. Ojo con la palabra que utilicé.
reiterado, como lo dijo el pastor, o publicado, o hecho público, o proclamado por primera vez. Pero no era nada nuevo lo que el Señor introdujo en el Sinaí, mis hermanos. El Señor lo reiteró, siendo el hombre, o estando el hombre en total incompetencia para obedecer. Dios reitera eso, mis hermanos queridos. 10 mandamientos de la ley moral fueron promulgados en tablas de piedra, y es de muchísima importancia comprender esto. Al reiterar las demandas de ese pacto basado en la perfecta obediencia a la ley, Dios no pretendía que el hombre pudiera cumplir esas demandas para justicia. O puesto de una manera más gráfica, y por supuesto que me expreso con sumo respeto y con total reverencia delante del Señor, pero quiero ponérselo de esta manera para que quede grabado en sus corazones. Al reiterar la ley moral del Señor, los 10 mandamientos en el Sinaí, Dios no estaba obrando como aquel hombre perverso que se sube a un caballo y que toma una vara y amarra una piola al final y le amarra una zanahoria y lo pone delante del caballo, y el caballo anda y anda y anda sabiendo que jamás va a alcanzar la zanahoria. Entonces Dios no reitera la ley moral del Señor como bananeando al hombre, diciéndole, sigue, hazle que tú la puedes obedecer. Ese no fue el propósito del Señor al reiterar su bendita ley en el Sinaí. La intención divina entonces no era la de usar su ley de esta manera. La reiteración del pacto de obras jamás pretendía abrir un camino para que el hombre, ahora muerto en sus delitos y pecados, buscara justicia en sí mismo. Te repito, por medio de una obediencia que, como lo dijimos anteriormente, ya no podía rendir. Ahora, si Dios sabía que ningún hombre podía cumplir las demandas de ese pacto basado en una perfecta obediencia a su ley, ¿por qué la reiteró? ¿Por qué reiteró el Señor esos 10 mandamientos en el Sinaí, sabiendo que el hombre estaba caído y no tenía ya ni el deseo ni el poder para obedecer? Bueno, queridos hermanos, uno de los propósitos del Señor al reiterar su ley moral era la de mostrarle al hombre su incapacidad para cumplirla, y a la vez su necesidad de buscar paz y vida eterna, no en la ley que no podía cumplir, sino en las promesas de justicia por aquel que vendría a cumplir la ley a favor del que creyere. Repito eso, mis hermanos. El propósito del Señor en el Sinaí no fue, voy a darle otra oportunidad al hombre, o le voy a hacer claro al hombre que puede ganar vida eterna y favor y paz para conmigo y comunión eterna conmigo por medio de la ley. No, ese no era su propósito. El propósito era mostrarle al hombre su incapacidad y llevar al hombre conforme su propósito eterno, su decreto eterno. Llevar al hombre a una conciencia de que no podía y de que solamente dependía del favor de Dios. Así que en virtud, hermanos, de lo que hemos argumentado hasta este punto, y al preguntarnos cuál es la relación entre la ley moral de Dios y la justificación del hombre, no podríamos hablar de una relación causal. Repito, cuando hablamos de la ley moral de Dios y la justificación del hombre, jamás podríamos hacer referencia o jamás podemos tener una imagen mental de la ley como una relación causal, sino más bien como una relación instrumental. De eso sí podemos hablar. Sí podemos hablar de que la relación entre la ley moral del Señor y la justificación del hombre es una relación no causal, es decir, la ley no es la causa de la justificación, sino una relación instrumental. Una relación instrumental en el sentido de que la ley moral es un instrumento que Dios usa en sus elegidos para que ellos desistan de buscar justicia en la ley misma y sean llevados a buscarla por medio de la fe en las promesas del Evangelio. Romanos 3:20, lo dejo en claro. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ustedes ya lo vieron ayer, lo mismo Romanos 7:7. Pero yo conocí el pecado, o yo no conocí el pecado, excúsenme, sino por la ley. Ayer hablamos lo suficiente acerca de la ley como ese maestro. Hermanos, de nuevo cito brevísimamente a Albert Barnes, quien dijo, la ley en lugar de ser un fundamento de justificación, tiene como objetivo mostrarnos nuestro propio pecado. Pero la postura de Albert Barnes en el siglo XIX fue exactamente la misma de los puritanos
y en el siglo XVII y del avivamiento, de los representantes del avivamiento inglés en los siglos XVIII y XIX. Incluso los puritanos, hermanos, decían que la predicación de la ley es necesaria para que el hombre conozca sus pecados. Y de nuevo, queridos hermanos, es muy importante que ustedes noten la relación entre la ley y la justificación, porque no es una relación causal tipo, la ley puede justificar al hombre, no es una relación de ese tipo, sino una relación instrumental de el hombre conoce su pecado y va a Cristo gracias al uso que Dios hace de su bendita ley a favor del hombre. Ustedes conocen las obras, bueno, algunos de ustedes de John Flavel. Este gran puritano dijo, hasta que el pecador no sea herido por la ley, este nunca será convertido de sus pecados y jamás vendrá a Cristo. Pero hermanos queridos, llega la pregunta de rigor, ¿cómo puede el hombre? Hemos hablado del pacto de gracias, de la imposibilidad del hombre para cumplirlo, de su relación instrumental entre la ley y la justificación, pero ahora llegamos a nuestra esfera, a la de nuestro interés. ¿Cómo puede el hombre ser justificado si él es un transgresor de la ley y está precisamente sentenciado a muerte por transgredir esa ley que no puede cumplir? Hagámonos esa pregunta. Ahora, una manera útil de resolver esta situación es pensar en la raza humana simplemente como una división entre regenerados y no regenerados, lo cual es una realidad. Así que si hacemos esa división de la raza humana entre regenerados y no regenerados, lo primero a notar es que ni el uno ni el otro puede alcanzar justicia por medio de la obediencia perfecta a la ley moral de Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia entre ambos si ninguno de los dos puede obedecer la ley para justicia? Bueno, la diferencia radica en que el hombre no regenerado persiste en hallar justicia por medio de una ley que no puede obedecer, hermano. No sé qué tan difícil es que algunos amigos entiendan esto, y obviamente sabemos que no lo podrán entender si el Espíritu Santo no ilumina, pero ese es el problema. Cuando la gracia del Señor no ha obrado, no ha hecho efecto en el corazón del hombre, las personas no regeneradas persisten en obedecer una ley que no pueden obedecer, hermanos. Es una gran necedad. Entonces, la diferencia radica en que ellos persisten en hacer algo que no pueden hacer, y nosotros, hermanos, escuchando la voz de ese bendito y buen maestro que es la ley, nos damos cuenta por la gracia del Señor nuestra incapacidad para cumplirla. Y como lo decíamos ayer, la ley es un buen maestro. La ley no nos dice, ustedes de aquí para allá están en su cuenta. No, la ley nos lleva, dice la Escritura, de manera textual y puntual a los pies de Cristo. Entonces, esa es la gran diferencia, hermanos queridos. Y ayer los dijimos, Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Esto es un hermoso versículo. Porque lo que dice Pablo es que más que mostrarnos el pecado y más que mostrarnos la incapacidad, la ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué a Cristo, mis hermanos? Porque Cristo es el único que ha sido obediente hasta la muerte. Porque Cristo es el único que cumplió con las demandas infinitas de la ley moral. Porque Cristo es el único que pudo presentarse ante el Padre en su propia justicia por haber obedecido la ley que ni tú ni yo podemos obedecer. Y por ende, si Cristo es todo lo que acabamos de describir, entonces Cristo es el único sobre cuya justicia el hombre puede ser aceptado, perdonado y justificado por medio de la fe. Hermanos, no se nos puede olvidar que el hombre es pecador porque ha transgredido la ley. Pero Cristo la ha obedecido a nombre de los pecadores arrepentidos y para beneficio de ellos. En la cruz del Calvario el Señor pagó el precio de las transgresiones de ellos a la ley. Y habiendo ellos creído en la ley, en el Señor, en Él, por medio de la fe, ahora Dios imputa, consigna a su cuenta en bancarrota la justicia del perfecto, la justicia del obediente, la justicia de Cristo. Así que la relación entre la ley moral de Dios y la justificación del pecador arrepentido no solamente es clara, sino que es innegable. El pecador arrepentido no puede obedecer la ley moral de Dios para justificación, lo hemos dicho y lo repetimos porque siempre es importante, pero Cristo la obedeció por ellos para justicia, de tal manera que
los infinitos beneficios de esa obediencia divina a la ley, de la obediencia de Cristo a la ley, son todos para el que cree por medio de la fe. Teniendo en cuenta que la obediencia perfecta a su ley es la única condición sobre la cual Dios ofrece vida eterna, es necesario arribar a la conclusión de que solo tenemos esperanza en la promesa del Evangelio. Y esa es la buena noticia del Evangelio, hermanos, que Cristo, habiendo vivido una vida perfecta o en perfecta obediencia a la ley moral, Él nos provee todo lo que hace falta para nuestra salvación. Hágase la pregunta, ¿qué nos hace falta? Lo primero, necesitamos que Dios perdone. Son dos cosas diferentes, mis hermanos. Necesitamos que Dios perdone nuestras transgresiones a la ley. Esa es una de las cosas que nos hace falta, que necesitamos. Y lo segundo que necesitamos es que Dios nos conceda los beneficios de una obediencia perfecta a la ley. De nada serviría si yo tengo lo uno y no tengo lo otro. Qué bueno ser perdonados, pero necesito ser justificado. Hermanos, y bendito sea el Señor que en Cristo tenemos esas dos cosas. Gracias a su muerte expiatoria, nosotros podemos decir que Dios perdona nuestros pecados. En otras palabras, es la muerte expiatoria la base sobre la cual nosotros afirmamos que nuestros pecados son perdonados. Mire el paralelismo que estoy trazando. He hablado de dos necesidades, de la de perdón de pecados y de la imputación de la perfecta obediencia. No solamente necesitamos ser perdonados, sino que necesitamos ser hechos justos delante del Señor, o considerados como justos delante del Señor, más bien. Entonces Cristo muere en la cruz del Calvario y gracias a esa muerte expiatoria, nuestros pecados son perdonados. Va la mitad de lo que necesitamos, hermano. Pero gracias a que nuestro bendito Señor Jesucristo cumplió con todas las demandas de la bendita ley moral del Señor a la perfección, gracias a su obediencia a la ley moral, ahora nosotros podemos decir que esa obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo a la ley moral se constituye como la base de nuestra justicia. Entonces, Cristo muere en la cruz del Calvario para perdonar los pecados, pero gracias a que quien muere es el justo, nosotros por medio de la fe recibimos ahora los beneficios de esa obediencia perfecta de Cristo. De tal manera que por su muerte somos perdonados y por su obediencia a la ley nosotros somos justificados. Hermanos, pero ¿cómo se obtiene? Yo quiero obtener los beneficios, dirá alguno, los beneficios de eso que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cómo los puedo obtener? ¿Guardando la ley? No, dice la Escritura. Se obtienen por la gracia de Dios por medio de la fe en aquel que obedeció la ley moral, insisto, para nuestro beneficio. Así que, hermanos, no deberíamos tener temor al afirmar que la perfecta obediencia de Cristo a la ley de Dios es la base de nuestra justificación. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Usted por qué fue justificado? Por la gracia de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció la ley que yo no pude ofrecer y Dios en su gracia consignó a mi cuenta en bancarrota todos los beneficios de la obediencia del santo y del justo y del perfecto, hermanos. En otras palabras, la fe le otorga al creyente por gracia toda la justicia que proviene de la perfecta obediencia de Cristo a su ley. Pero ahora vamos a considerar una parte muy interesante. ¿Es la justificación una obra monergista o sinergista? Monérgica le dicen algunos, sinérgica. Yo no soy muy ducho en estas cuestiones, pero se lo pongo de esta manera. ¿Es la justificación una obra de Dios solo? ¿O es la justificación una obra de Dios solo, pero el creyente o el regenerado aporta algo de alguna manera? Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer, queridos hermanos, es definir términos.
Y luego de definir términos, entonces, consideraremos si la regeneración, si la conversión y la justificación son obra de Dios exclusiva o el hombre participa, al menos en una parte en ellas. Cuando hablamos de monergismo, a lo que estamos haciendo referencia estrictamente hablando, es al trabajo de uno solo. Recordemos que la palabra monergismo consta de dos partes. El prefijo griego mono significa uno solo o solo, y ergo significa trabajo. Por lo tanto, monergismo es el trabajo, la obra de uno solo. Así pues, cuando hablamos en términos cristianos bíblicos, el monergismo es la obra que solo Dios hace en la regeneración del corazón que está muerto en delitos y pecados. De igual manera, hermanos, cuando hablamos de sinergismo, a lo que hacemos referencia es a una cooperación que existe entre Dios y el hombre, ¿cierto? A una supuesta cooperación, a un supuesto trabajo que Dios y el hombre ahora hacen en compañía para efectos de la regeneración del hombre. Entonces, habiendo definido, esto yo sé que ustedes lo saben, hermanos, pero habiendo definido qué es el monergismo y el sinergismo, ahora pasemos a relacionar lo que es regeneración, conversión, justificación y más adelante santificación en términos de monergismo o sinergismo. Entonces primero abordemos lo primero, regeneración. Cuando hablamos del acto monérgico de la regeneración, hacemos referencia al acto divino en el que de manera soberana y sin ayuda, colaboración o cooperación del hombre, Dios siembra la semilla de vida en el corazón del pecador. Y en esa semilla de vida también podemos decir que allí está la fe y el arrepentimiento. Entonces yo creo que no hay nada más que agregar. Cuando hablamos de la regeneración hablamos de un acto absolutamente soberano, por lo tanto monérgico. No hay nada más que decir. Absolutamente nada más. Creo que ahondar en este punto sería un poquito perder el tiempo si ustedes me lo permiten con tantas cosas que hacer. Así que no hay nada más que agregar. La implantación de vida en el hombre es la manifestación soberana del amor divino, lo que excluye al hombre por completo. Por tanto, conclusión, la conversión es un acto monérgico. Pero hablemos de la conversión. Regeneración no es lo mismo que la conversión, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de regeneración, hablamos del acto soberano por medio del cual Dios implanta vida en el corazón de aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando hablamos de conversión, hablamos de una cuestión diferente. Hablamos del ejercicio libre, voluntario, de parte del hombre, de esas gracias que el Señor ha implantado en él. Así que cuando hablamos, repito, de conversión, hablamos de ese ejercicio voluntario y consciente de la fe y del arrepentimiento que el Espíritu Santo nos ha concedido en la regeneración. Es de suma importancia comprender que a pesar de que el Espíritu Santo nos dio la vida, la fe y el arrepentimiento, el Espíritu Santo no se convierte por ninguno de nosotros, hermanos. Ni nos obliga a convertirnos a Él. Ni coacciona ni coarta nuestras voluntades para que nos convirtamos por Él a la fuerza. El hombre es el que por la gracia de Dios ejerce estos dones salvíficos. Entonces alguien podrá decir, pastor, la conversión entonces es un acto sinérgico. Los dos allí trabajan juntos en cooperación. ¿Y cuál es la respuesta? No. En la conversión, el hombre no coopera con Dios, el hombre ejerce lo que Dios le ha dado. La conversión es simplemente, hermanos, el resultado natural, la consecuencia natural de la obra soberana de Dios en el corazón de los elegidos. O puesto en otras palabras, Dios es la causa primaria de la conversión y la conversión del hombre es simplemente la consecuencia natural. El hombre no coopera con Dios. El hombre se convierte por la gracia de Dios y por la obra de Dios en él. Repito porque esto es muy importante, hermanos. Cuando el Espíritu Santo trae vida a tu corazón, ahora puedes responder. Cuando el Espíritu Santo, junto con esa vida, te da fe y arrepentimiento, ahora los puedes ejercer.
Tú no eres convertido de una manera inconsciente, de tal manera que, ve, ¿cuándo fuiste convertido? Ve, yo no sé, yo no me acuerdo. ¿Has ejercido? ¿Tú te has arrepentido? Yo no sé, yo. No, la conversión es un acto consciente. Yo vi mi pecado y ahora con vida en mi corazón hice uso de lo que me dio Dios, a saber, fe y arrepentimiento, y vine deseoso a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pero sin embargo, queridos hermanos, la conversión, insisto, no es un acto de cooperación o de sinergismo, es un acto monérgico, hermanos. Y repito, Dios es la causa primaria de la conversión del hombre, y la conversión del hombre es la consecuencia natural de la obra de Dios en el hombre. Por tanto, monergismo o sinergismo. Monergismo, plenamente. Aquí no hay cooperación. Si el hombre quiere venir a Cristo es porque Dios ha obrado en él. Así que la regeneración es un acto monérgico, la conversión es un acto monérgico, pero hay que hacer la salvedad de que en la conversión el hombre tiene una responsabilidad de poner en marcha lo que Dios le ha dado, hermanos. O sea, repito, Dios no se convierte por ti. Dios no se arrepiente por ti. Dios no cree por ti. Tú lo haces porque Dios ha obrado en ti. Ahora hablemos de la justificación. Como bien lo vimos, la justificación es el acto en el que Dios declara como justos a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y quiero que sigamos esta línea sencilla de razonamiento, hermanos. ¿Quién es el que declara como justo al hombre? Dios. ¿Por qué lo declara justo? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. ¿Por medio de qué declara Dios justo al hombre? Por medio de la fe. ¿Cuál es la base de esa justicia imputada por Dios al hombre? Recuerden, la perfecta obediencia de Cristo a la ley, hermanos. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Por tanto, la justificación es un acto monérgico. Dios es quien justifica y el hombre solo es el receptor pasivo de la justicia de Cristo. Ahora, haga de cuenta, querido hermano, que cuando yo digo ahora, haga de cuenta que yo le pongo negrita y subrayo lo que voy a decir a continuación. Ahora, una palabra de advertencia en este punto. Si bien en la justificación el hombre es un receptor pasivo de la justicia de Cristo, no así en la santificación. En la santificación el hombre recibe la gracia de Dios, pero el hombre es el agente responsable de usar esa gracia de Dios y de manifestarla en obras buenas y justas que testifiquen de aquel que le ha dado esa gracia. O en pocas palabras, en la justificación, el regenerado es el agente pasivo de la gracia justificadora, pero en la santificación, el creyente es el agente activo, es el responsable de ejercer estas gracias santificadoras. Y de eso vamos a hablar más adelante, hermanos. El hombre no se santifica de manera meritoria, es decir, por medio de obras. El hombre no es, hoy voy a hacer esta obra para ganar el favor de Dios, para ser más santo. No, así no funciona. El hombre es santificado por la gracia de Dios, pero el hombre ahora usa esa gracia que Dios le ha dado para oponerse voluntaria y conscientemente al pecado, para mortificar la carne, para abstenerse de todo mal y para entregarse a la obediencia de la bendita ley, hermanos queridos. No se nos puede olvidar esto. Y si quieren, se lo repito, hermanos. ¿Quieren que se lo repita? Bueno. Gloria al Señor, porque hermanos, perdemos esto de vista y perdemos la esencia de todo lo que estamos hablando. El hombre no se santifica de manera meritoria. Es decir, el hombre no hace obras y se esfuerza por hacer una cosa y la otra para ganar el favor de Dios, para que entonces Dios lo convierta más y más a la imagen de Cristo. No es ni justificación por obras, ni santificación por obras. Mucho cuidado que no estamos hablando de eso. El hombre, como dice la Escritura, como reza la confesión de fe, el hombre es santificado por la gracia de Dios,
Pero ahora el hombre, por esa misma gracia, usa esa misma gracia y de manera consciente, libre, activa y voluntaria, usa esa gracia para oponerse voluntariamente al pecado, para mortificar la carne, para abstenerse de todo mal, pero también para hacer el bien, a saber, obedecer la bendita ley del Señor. Es decir, una evidencia clara de la santificación bíblica es la oposición permanente del creyente hacia el pecado y una obediencia activa a la ley de Dios. Esa es la evidencia de una verdadera santificación a la luz de las Escrituras. Pero hermanos, hemos visto la relación de la ley con la justificación, hemos determinado el carácter monérgico en lo que respecta a la justificación. Ahora tenemos que pasar a la segunda parte de esta ponencia y es la relación que existe entre la ley y la santificación. En esto sí nos vamos a llevar un poquito de más tiempo y les pido paciencia y atención, hermanos. Antes de comenzar, quiero recalcar la importancia de no confundir justificación con santificación posicional y de no ignorar la realidad de la santificación progresiva. La justificación es una declaración hecha por Dios en la cual el pecador arrepentido es declarado, no es hecho justo, es declarado como justo, es decir, como si nunca hubiera pecado. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la justificación. Sucede que la santificación la podemos ver desde dos perspectivas. Desde una perspectiva posicional o puntual y desde una perspectiva progresiva. La Escritura nos habla de ambas, hermanos. Cuando hablamos de santificación posicional o puntual, hacemos referencia a la determinación libre y soberana de Dios de apartarnos para Él como pueblo santo. ¿A quiénes? A los que hemos sido ya justificados. Es decir, el Señor, cuando nos justifica, Él nos ve ahora como perfectos, nos ve como santos. Solamente basta que usted lea las epístolas paulinas para mirar cómo el apóstol Pablo se refiere a los hijos de Dios santos. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa, son un pueblo santo. Entonces Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo por medio de la fe. Pero hermanos, aquí viene el problema. Y el problema es que, ¿cómo voy a tratar de expresarlo? No de una manera emocional, ni emotiva, ni... Yo es que, hermanos queridos, no, de verdad no me explico cómo tenemos profesantes de la fe cristiana, lo voy a poner de esa manera, que niegan la santificación progresiva. Hasta eso están negando ya, hermanos. Simplemente están diciendo, miren lo que están diciendo. ¿Cómo? Fuimos justificados. Todo es la gracia del Señor. Todo es la gracia del Señor. Fuimos justificados por fe. Bingo. Como anillo al dedo a mi corazón mundano. Pero también fuimos santificados por medio de la fe. Ya, de manera total. Yo soy un santo delante del Señor. Soy una persona que solamente me siento a esperar la obra de Dios en mí, no puedo hacer absolutamente nada. Es más, no debo hacer absolutamente nada. Fui santificado por medio de la fe, por lo tanto no tengo nada que hacer. Hermanos, ¿eso dice la Escritura? Yo particularmente no lo puedo ver. Así que tenemos que definir la santificación en el sentido progresivo como la obra del Espíritu Santo mediante la cual somos habilitados para batallar contra ese remanente de pecado que todo el pueblo del Señor tiene, siendo continuamente renovados y transformados por la gracia de Dios a semejanza de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 nos dice eso. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y de nuevo, me excusan la insistencia, hermanos. Mientras que la santificación posicional y progresiva son obra de Dios, nadie puede negar que en su fase progresiva, la participación activa del creyente es parte del proceso santificador. En otras palabras,
De nuevo, el creyente en la santificación, recuerden que ya no estamos hablando de la justificación, sino de la santificación. Y en lo que respecta a la santificación, el creyente es parte activa de ese proceso. No es causa primaria, como si él pudiera o tuviera el poder para santificarse a sí mismo, sino que el creyente es el agente responsable de ejecutar esa gracia dada por Dios para apartarse del pecado. Y recuerden ahora lo que dijimos, mis hermanos. Nosotros, antes de ser creyentes, estábamos aquí con una necesidad grandísima. Por un lado, ser perdonados, y por el otro, ser justificados. Bueno, ahora como creyentes, mis hermanos, el llamado no solamente es apartarnos del mal, sino a hacer lo bueno. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Ustedes conocen el resto, hermanos. Dejad de hacer el mal y haced el bien. Bueno, santificación no solamente es abstenernos de toda clase de mal, sino aprender a hacer el bien. Y no hay modelo más grande para nosotros los creyentes para aprender a hacer ese bien. ¿Qué? La ley moral del Señor, mis hermanos. Así que la ley moral del Señor se constituye como el modelo santificador por excelencia, el primario, el más grande de todos. Por lo tanto, al desechar el creyente ese modelo santificador que podemos todos tener en la ley moral del Señor, nosotros amamos ese modelo santificador, hermanos. ¿Hay un patrón de conducta entonces para el creyente que le indique el modelo de santificación? Lo acabé de decir, claro que sí. Las semejanzas, pero se lo voy a poner de esta manera, la semejanza a Dios es ese patrón de santificación. Y con eso quiero decir, Dios nos provee en Él mismo el modelo perfecto de santificación. Al decir, sed santos porque yo soy santos, el Señor mismo está estableciendo el modelo de conducta para su pueblo. Es que muchas veces no prestamos atención en los versículos más pequeños, que son los más hermosos. Él está diciendo, ustedes tienen, hermanos, tienen, el modelo soy yo. Sed santos porque yo soy santos. Así que el Señor mismo estaba estableciendo un patrón de conducta para con su pueblo. Pero aquí viene lo hermoso. Pero dado que Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible, como nos dice Colosenses 1:15, podemos decir sin temor a equivocarnos, hermanos queridos, que Cristo mismo es el modelo de santificación. O dicho de otra forma, Cristo es el modelo perfecto de santificación que tanto tú y yo debemos imitar. Ustedes saben, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Caímos, nuestros padres cayeron en el pecado. La imagen de Dios en la humanidad se pervirtió, se corrompió, no se borró, pero sí se distorsionó en gran manera. Y la santificación significa entonces que estamos siendo transformados por gracia a la imagen y semejanza del Hijo, por voluntad del Padre y a través de la obra del Espíritu Santo. La Trinidad involucrada por completo en nuestra santificación. Así que si miramos, hermanos, la obra de Cristo, tenemos en la obra de Cristo el patrón de conducta que todos los redimidos deberíamos observar con cuidado durante nuestro peregrinaje. Y es a partir de este punto, cuando afirmamos que nadie puede decir que Cristo es su modelo a imitar, mientras deja de lado la ley moral de Dios que Él obedeció. ¿Ves el punto? No podemos separar, ayer lo decíamos, por necesidad oncológica, es decir, cuestión inherente a la existencia de Dios mismo, no puedo separar la ley de la persona de Dios, del ser divino. Pastor Juan Pablo lo repitió esta mañana. Ahora lo que estamos diciendo es virtualmente lo mismo en otras palabras. No podemos decir, yo soy imitador de Cristo, pero eso sí, no, la ley no. Yo no puedo separar la ley de Cristo mismo, hermanos. Haciéndola el énfasis, claro, ley para nosotros no es igual justificación. Ley para nosotros ahora es amor y santificación. Entonces, hermanos, esto debe quedar en claro. Cristo es el modelo de nuestra santificación y principalmente, claro está, esa bendita ley. Por eso afirmamos, no podemos separar al uno de lo otro, hermanos. Así que sería una total incongruencia
decir que creo en Cristo y decir sigo las pisadas de mi maestro, pero aparte de la ley que Él cumplió para nuestra justicia. Y es una total incongruencia porque sabemos que Cristo no vino para abrogar la ley, sino para obedecerla y establecerla en toda su plenitud, hermanos. Entonces, voy a cortar un poco, hermanos, pero que quede establecido esto. Dios es el modelo de nuestra santificación, y siendo Cristo la imagen perfecta del Dios invisible, podemos ahora decir que Cristo, de manera inmediata, es nuestro ejemplo, nuestro modelo de conducta, pero no podemos separar la ley del Señor mismo, hermanos. Entonces, bueno, tenemos que prestar atención cómo Cristo obedeció esa ley. Fue obedecida en perfecto amor por el Padre y en perfecto amor por el prójimo. Y eso es lo que dice el Señor y lo que dice Pablo una y otra vez en el Nuevo Testamento. La ley era inseparable del amor y por tanto la ley se tenía que guardar en amor. Juan 13:34, Romanos 13:10, y ustedes pueden investigar un poquito más a fondo. Hermanos, si hemos establecido entonces que Cristo es nuestro modelo supremo de santificación y que su ley es el estándar más alto de santidad que nosotros tenemos, y que Él mismo nos dio ejemplo de obediencia a esa ley, solo queda concluir que la ley moral de Dios, obedecida en amor por Dios y en amor por el prójimo, es la mejor manera que nosotros tenemos de imitar la conducta de nuestro Salvador. Espero que me hayan comprendido eso porque es muy importante, hermanos. Así que mi objetivo a partir de este momento será el de profundizar un poco más al respecto de la relación entre la ley y la santificación del creyente. Hemos establecido que es una realidad. Ahora miremos el porqué y vamos a esgrimir 3 puntos. Primero, la ley moral es voluntad de Dios. Vamos a ampliar más al respecto de eso. La ley moral es la norma de conducta y tenemos que observar que la ley moral no cambia. Gracias por la ponencia anterior. La ley moral no puede cambiar porque Dios no cambia, pero la relación entre la ley moral y nosotros sí cambia de la justificación a la santificación. Así que consideremos el primer punto, hermanos, la ley moral de Dios y la voluntad de Dios. Salmo 40, versículos 7 al 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo puede saber el salmista cuál es la voluntad de su Dios? Bueno, la respuesta es por medio de la bendita ley de Dios que ha sido escrita en su propio corazón. Pero no pocas son las personas que dicen: yo no me opongo a la obediencia a Dios, sino que me opongo a la ley como mecanismo de esa obediencia. Ellos lo hacen ver como algo muy legal, sabiendo que no es así. A menudo ellos dicen que su manera de obedecer es por medio de la ley del amor. El pastor nos va a hablar, creo, de eso mañana. Pero sin querer ser grosero, hermanos queridos, lo único que tengo que decir es esto. Decir que obedezco a Cristo y menosprecio su ley o no creo en su ley, o hacer del amor una antítesis de la ley, es algo falaz. Es un razonamiento que es mundano. No es lógico, no es bíblico, por una razón en particular. El amor no tiene como función, como papel, mostrarle al hombre la voluntad de Dios. Escúcheme, esto es muy importante. El amor no tiene la función, al amor no se le ha dado, si usted lo quiere personificar de esa manera, el amor no tiene la función de decirle al hombre: tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer aquello otro, y tú tienes que hacer lo que le agrada a Dios. No, el amor no nos dice eso, hermanos. ¿Sí? El amor nos dice cómo hacer la voluntad de Dios. El amor nos dice cuál es la actitud que debemos tener al hacer esa voluntad. Eso es cierto. Pero el amor no nos dice qué es lo que debemos hacer. Repito, nos dice cómo lo tenemos que hacer. Y estos hermanos hacen tanto énfasis en el amor para escapar de la ley, que desfiguran el mismo amor que ellos profesan y lo convierten en una antítesis, en algo contrario a la ley, como si el amor fuera todo lo contrario a la ley moral de Dios. Y muchos de ellos continúan argumentando: el amor me insta, dicen algunos, me insta a hacer la voluntad del Señor. Pero deberíamos preguntarles: ¿cómo pueden saber ustedes la voluntad
sin que Dios se los manifieste de manera precisa y clara? ¿Cómo pueden ustedes agradar a Dios sin que Dios lo muestre a través de una norma o a través de un estatuto? ¿Cómo lo pueden hacer? El amor no se los va a decir. Hermanos, para conocer la voluntad del Señor nos debemos acercar a su palabra y de manera más particular a su bendita ley, porque es la ley la que nos dice quién es Él. Él es santo, justo y bueno, y es la ley la que nos dice qué demanda Él en particular de sus hijos. Juan Calvino dice en su obra magistral, La institución de la religión cristiana, los creyentes se benefician de la ley porque ella les enseña cada día más ampliamente cuál es la voluntad de Dios. Así que para agradar a Dios es necesario esto, mis hermanos, es necesario conocer la regla de conducta que Él mismo ha instituido para el hombre, y también debemos saber con qué actitud debemos obedecer esa regla. La regla de conducta es la ley moral del Señor. ¿Cómo la debemos obedecer? Con amor. Obediencia sin amor no es agradable a Dios. Amor sin obediencia, menos, hermanos. Es que no podemos enfrentar a la ley y al amor. No, debemos someternos gozosos a la ley, pero obedeciéndola siempre en amor. Por Dios, primera tabla; por nuestro prójimo, segunda tabla. En consecuencia, si alguien dice obedecer la voluntad de Dios, pero se niega a aceptar la ley como la manifestación de esa voluntad, tal persona terminará irremediablemente intentando rendir una obediencia conforme a sus estándares, pero no conforme a los estándares de Dios en su ley. Estas personas quieren agradar al Altísimo aparte de la ley que Él ha revelado en su bendita palabra. Y alguien que intente agradar a Dios por medio de una obediencia que no se sujeta al modelo establecido por Dios, siempre terminará convirtiendo lo que Él hace en un acto arrogante de imposición de su voluntad por encima de la voluntad de Dios, hermanos. Aquí no estamos hablando de que si nos gusta el término ley o no. Aquí, hermanos, nosotros los creyentes estamos hablando de qué dice la palabra, no de lo que te gusta a ti, sino de lo que Dios ha ordenado. Hermanos, me excusan el lenguaje crudo, pero el cristianismo es ese. El cristianismo no es qué te gusta a ti o cómo te sientes mejor. El cristianismo es, hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero hemos sido salvos para obedecer a Dios. De la manera como Dios nos lo muestra en su palabra, hermanos. Así que se concluye de lo anterior que en virtud de que podemos observar la voluntad de Dios contenida en la ley de Dios entonces sigue siendo pertinente como norma de vida y de conducta para los hijos de Dios. Pero vamos a observar el segundo punto, hermanos, la ley moral de Dios como norma de conducta. No pocos afirman que la ley no deja de acusar, de amenazar y de condenar al creyente. Quienes tal cosa afirman, muy a menudo concluyen que es imposible pensar en la ley como algo benéfico para el creyente sin pensar en temor, miedo y amenazas. Pero la pregunta es, ¿será esto cierto? La respuesta nos la da la misma palabra. Una ley a la que se refiere Pablo, mis amados hermanos, como santa, justa y buena, ¿puede ser mala para el creyente? Es que yo no entiendo cómo pueden hacer la correlación entre una bendita ley que es santa, justa y buena. Yo no sé cómo puede eso producir algo malo para el creyente. Bueno, hermanos, entonces, si la Escritura describe al creyente como parte del pueblo de Dios, entonces, de acuerdo al siguiente versículo que vamos a leer, es muy difícil reconciliar la idea de personas que pertenezcan al pueblo de Dios, pero que a la vez nieguen su ley como la norma de justicia y santidad por medio de la cual Dios gobierna a su pueblo. Y repetimos un versículo por tercera vez. Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Al escribir su ley moral en el hombre, lo que el Señor estaba escribiendo era esa norma de conducta a la que ellos eran llamados a obedecer en virtud de que eran pueblo de Dios, hermanos. Hermanos, miren esto. Las excusas se habían acabado ya.
La ley ya no estaba en tablas de piedra, sino que había sido escrita en sus propios corazones. La ley ya no estaba en el arca, sino que ahora estaba dentro de ellos mismos. ¿No es eso hermoso? Si el Señor no hubiera tenido como designio la obediencia de su pueblo a las normas de conductas contenidas en los 10 mandamientos, yo le hago una pregunta. Usted es una persona inteligente, pero yo le hago esta pregunta y se la repito. Si el Señor no hubiese tenido como designio la obediencia de su pueblo a los 10 mandamientos, le hago esta pregunta: ¿para qué el Señor la escribió en el corazón de los creyentes? Es claro, queridos hermanos, que Dios no escribía su ley para adornar el corazón del creyente, sino para que el creyente la observara como norma de conducta y consecuentemente para que sus obras testificaran que ellos en verdad eran parte del pueblo de Dios. Hermanos, ayer dijimos que no se puede concebir la existencia de Dios sin su ley moral, y también decimos hoy que no podemos, hermanos, concebir la idea de un pueblo de Dios que no sea gobernado por la ley de Dios. Es que aquí viene el pecado que hay en nosotros. No nos gusta ni que nos den órdenes, no nos gusta que nos digan cómo qué hacer, cómo hacerlo, no nos gusta que nos digan sujétese, no nos gusta que nos digan obedezca, nos gusta hacer las cosas a propia manera. Y parece que hemos sido convertidos, dizque con la creencia que aún puedo continuar haciendo las cosas a mi propia manera. Hermanos queridos, bienvenidos al cristianismo bíblico. En el cristianismo bíblico no hacemos las cosas como a nosotros bien nos parezca, sino que intentamos, por la bendita gracia del Señor, obedecer al Señor como a Él bien le ha parecido. Entonces, no podemos concebir la idea de un pueblo de Dios que no sea gobernado por la ley de Dios. Quita la ley y quitarás a Dios. Quita la ley y Dios ya no gobierna sobre nosotros, hermanos. Y eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que busca el antinomianismo. Quita la ley, yo puedo hacer lo que quiera. Pero esa ley, hermanos, miren esto, hermanos, van a tener paciencia, yo sé que sí. Esa ley como norma de conducta no solo fue grabada en el corazón del pueblo de Dios, sino que fue reiterada en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Romanos dice, porque, yo se los leo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice Pablo? ¿Que el amor reemplaza la norma de conducta? Imposible. Lo que Pablo dice es que esos mandamientos como norma de conducta debían ser cumplidos en amor. Es pertinente insistir que el apóstol no dice en ningún momento que el amor sea una exención de la ley, o que el amor haya abrogado la ley, o que la ley ha sido reemplazada por el amor. No, dice el amor es el cumplimiento de la ley, es decir, la obediencia en amor a las normas de conducta que él había acabado de listar satisface las demandas de la ley. En otras palabras, nosotros siempre agradaremos a nuestro Señor cuando obedezcamos su bendita ley en amor. Y no se nos debe olvidar eso, hermanos. Pero además de lo que acabamos de leer en Romanos, hermanos, 6 años después, el mismo Pablo le escribe a los de Éfeso. Y miren ustedes lo que le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Conclusión: lejos de abrogar la pertinencia de los 10 mandamientos como norma de conducta vinculante para el creyente, Pablo los confirma una y otra vez, hermanos. Así que tenemos que la ley moral es pertinente por 2 razones. 1, porque la ley es la manifestación de la voluntad santificadora de Dios, si me quiero expresar de esa manera. Y 2, porque la ley continúa siendo la norma de conducta que caracteriza a ese pueblo de Dios. Ahora, la relación, la ley no cambia, pero la relación entre la ley y nosotros sí. Nuestro Juan Pablo nos habló esta mañana en virtud del carácter inmutable de Dios. No podemos hablar de una ley mutable. En virtud del carácter inmutable tenemos una ley igual, inmutable. A pesar de esto, hermanos, algo que es cierto es que sí podemos hablar de un cambio
en la relación entre la bendita ley de Dios y aquellos a quienes Dios ya ha justificado. Es decir, la ley se relaciona con nosotros como injustos. Esa ley que se relaciona con nosotros como injustos es la misma ley que se relaciona con nosotros como justos, pero ahora no como un sistema acusatorio, sino como un medio santificador. Ese cambio entre la ley y el creyente ha sido propiciado por Dios al concedernos la fe en Cristo, siendo Cristo el cumplimiento de la ley para todo el que cree. Entonces, hermanos, esto debe quedarnos en claro. La fe en Cristo es la causa del cambio en la relación, en cómo se relaciona la ley con nosotros. Y gracias a esa fe, que es un don de Dios, ahora el creyente mira la ley con diferentes ojos y la ley trata al creyente de diferente manera. La fe ha trasladado al creyente del pacto de obras que le decía. Ahora sí, presten atención, porque ahora sí vamos a traer a colación lo que les dije al principio. ¿Recuerdan que al principio les dije que tuvieran en mente aquello de la ley de obras que decía? ¿Se acuerdan? Haz esto y vivirás. Bueno, la bendita fe que por la gracia del Señor nosotros tenemos, nos ha movido de ese pacto de obras que dice, haz esto y vivirás, y nos trae al pacto de gracia que dice, vive y ahora haz esto. ¿Ven el cambio? En la ley, en el pacto de obras es, haz esto y vivirás. Y ahora en el pacto de gracia es, vive, por lo tanto, haz esto. ¿Qué me quiere decir esto? Ahora es, obedece la ley perfectamente y si es que puedes, sabiendo que no, estamos hipotetizando, estamos ilustrando el punto, vivirás. Pero ahora tienes vida en Cristo por la gracia del Señor y en virtud de que tienes vida, ahora sí te llamo a obedecer. Así que gracias a la fe en Cristo y el resultado de esa fe que es la unión en Cristo, ahora la nueva relación que tiene el creyente con la ley es sustancialmente diferente a la que tenía antes. En Cristo, ahora la ley solo puede ser de bendición para el creyente. Y yo quiero instarlos a ustedes, mis hermanos, a que usen la razón. Todos ustedes tienen la razón. El Señor, si en verdad han venido a Cristo y han confiado en Él, el Señor les ha dado el don de la razón. Ahora, piensen en esto. Si ustedes han creído en Cristo, si ustedes han ejercido la fe que Dios mismo les ha dado y han creído en Cristo, ahora dice la Escritura, por medio de esa fe ustedes están en una nueva relación que se llama la relación en Cristo. ¿Ok? Ahora, si ustedes están en Cristo, yo les hago una pregunta. ¿Acaso podrás decir que estás en Cristo por medio de la fe y a la vez que estamos bajo la maldición de la ley que tenemos grabada en nuestros corazones? ¿Sí nota el punto, hermanos? Se los voy a repetir de nuevo. Podemos decir nosotros que habiendo tenido fe en Cristo y por lo tanto habiendo sido traídos a una relación en Cristo y por lo tanto habiendo Dios escrito su ley en nuestros corazones, podemos decir nosotros que ahora estando en Cristo la ley tiene poder para maldecirnos. Por supuesto que no, hermanos. Y lo que les quiero probar es eso. Nosotros por la fe estamos en Cristo. Dios ha grabado su ley en nuestros corazones. Por lo tanto, la ley no tiene poder para maldecirnos, para apabullarnos, para acabarnos o para hacernos ningún tipo de daño, sino para bendecirnos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Es más, nuestra relación en Cristo cambió tanto, la relación entre nosotros y su ley moral, que antes la encontrábamos gravosa, pero ahora podemos decir lo mismo que dijo Cristo por medio del salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. ¿Por qué podemos decir eso, hermanos? Porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo tenemos miedo de la ley, pero en Cristo nosotros deseamos la ley, hermanos. Esta ley santa, justa y buena que Dios ha escrito en tu corazón es para ti, no contra ti. Es para tu bendición, no para tu maldición. Antes la ley era tu enemiga,
pero al cumplir con sus demandas, Cristo te ha reconciliado con ella. Como decían los puritanos, ahora la gracia nos ha hecho amigos de la ley. Antes la ley era aquel duro capataz que te hizo acercarte a Cristo. Ahora es tu dulce guía que te indica las pisadas del Maestro. Antes la ley era la mano empuñada y amenazante. Ahora es la mano que te indica el camino de santificación. ¿Para quién es gravosa la ley, mis hermanos? La respuesta es obvia. Solo puede ser gravosa para el injusto que aún está bajo la ley, porque la Biblia nos dice que los justos que están en Cristo, por la gracia de Dios, hallan en la ley gozo y deleite. Salmo 119:70, mas yo en tu ley me he regocijado. Romanos 7:22, el hombre interior, mi corazón es lo mismo, se deleita en la ley de Dios. Hermanos, como dicen en Inglaterra, la carga de la responsabilidad ha sido puesta sobre ti. Pide la gracia del Señor para obedecer, porque creo que hasta este punto se han presentado argumentos más allá de la duda razonable de que la ley es pertinente para los creyentes. Así que, hermanos, recuerden que ahora hablamos del sinergismo y del monergismo, ¿cierto? En términos de la regeneración, de la conversión y de la justificación. Ahora hablemos en términos de la santificación. Siendo evidente que la santificación es la obra del Espíritu Santo, bueno, y es evidente porque sin su gracia no hay santificación que pueda ser posible. En evidencia, a la luz de eso, nosotros podemos afirmar, hermanos, que en su esencia primaria sí, la santificación es un acto monérgico. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos santifica, pero, ustedes ya saben, ¿cierto? Pero, mucho cuidado, es decir, negrita y subrayado. De la misma manera en la que Dios no se convierte por ti, tampoco Dios se santifica por ti. Dios no mortifica tu pecado, eres tú el que por su gracia lo debes hacer. Dios no batalla en contra de tus concupiscencias, eres tú que por su gracia debes llevar esa batalla a diario. Dios no se abstiene de mal, ni tiene que esforzarse por hacer lo bueno. Somos nosotros, hermanos, quienes por su gracia debemos abstenernos de hacer el mal y procurar obedecer a Dios. Esto no quiere decir que la santificación es un acto en el que el creyente ayuda a Dios, y mucho menos en el que el creyente colabora o hace parte con Dios, no. Lo que esto sí quiere decir es que el hombre es responsable, tú creyente, eres responsable de ejercer de manera activa y consciente la gracia dada por el Espíritu Santo. Así que no hablamos de cooperación en la santificación como el hombre aportando gracia, sino del hombre como agente responsable usando la gracia de Dios. ¿Quién se tiene que abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma? El hombre. ¿Quién es el llamado a hacer morir las obras de la carne? El hombre. ¿Cómo lo hace? Con la gracia de Dios. Ahora, ¿50% gracia divina y 50% esfuerzo humano? No. 100% gracia divina, pero 100% esfuerzo humano también, hermanos. Es decir, nosotros nos esforzamos porque tenemos su gracia. Nosotros obramos porque Dios ha obrado en nosotros, hermanos. Así que la idea de que yo ya creí y ya soy santo y soy un agente pasivo y debo esperar a que el Señor haga la obra en mí, es una falsa realidad externa a la enseñanza de la Escritura. Por tanto, es pertinente concluir que el hombre participa activa y voluntariamente en su santificación, de nuevo no cooperando, sino obrando en obediencia a su ley. Hermanos, falta mucho. Conclusión. Juan 14:15 me dice, ustedes lo conocen, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21 me dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, ese es el que me ama. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, he aquí, de la boca del mismísimo Salvador, el estándar establecido por él mismo para que su pueblo agradecido le demuestre su amor. El amor a Dios es mucho más que la modulación de 4 palabras, mucho más que la expresión de un sentimiento y ciertísimamente mucho más que la manifestación de una emoción. Así pues, hermanos queridos, amor a Dios no es decir yo amo a Dios, sino
por su gracia, yo ahora quiero, puedo y soy llamado a obedecer la ley de Dios y me esfuerzo por agradar a mi Dios. Por supuesto que nosotros manifestamos nuestro amor por el Señor por medio de la adoración, del servicio, del culto público y de muchas otras actividades que hacemos para su gloria. Pero intentar manifestar nuestro amor por Dios, aparte de la obediencia a su ley, sería intentar redefinir la manera que Cristo mismo estableció en la que nosotros debemos manifestar ese amor. Yo les pido, hermanos, que pidamos gracia para apartarnos del ejemplo de los pueblos que dicen amar a Dios con sus bocas, pero que han suplantado sus benditos mandamientos por opiniones y los han reemplazado por sus propios mandamientos, mandamientos de hombres. Ustedes lo escucharon del pastor Jorge. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no son mis mandamientos, no son sus leyes. No dice, su temor no son más que mandamientos de hombres, hermanos. Así que, ¿cuál es el llamado que te hago a ti? El llamado es a la coherencia, mis hermanos. Si decimos que amamos a Dios, entonces amémoslo a Él como Él manda y no como nos quede más fácil. El llamado es a proclamar nuestro amor por Dios, no solo con nuestras bocas, sino por medio de una obediencia a la bendita ley moral sazonada en amor. El llamado es a ejercer la libertad que tienes en Cristo para sujetarte de una manera más gozosa y ferviente a Cristo. El llamado es a imitar a Cristo, hermanos, en la manera como Él obedeció la ley, es decir, por amor a Dios y en amor al prójimo. Así que, hermanos, he terminado mi discurso. Hubiera podido esforzarme por buscar palabras que los movieran a un mayor aprecio por la ley moral del Señor, pero desistí. Les confieso que tomé el camino más fácil y les admito que plagié las palabras de otro en lo que diré a continuación. Plagié. Algunas de las palabras que he dicho en 1 hora 10 minutos, que les pido perdón a todos, hermanos, por la tardanza. Algunas de las palabras que he dicho se las ha llevado el viento ya, quizás, espero que no, pero algunas de las palabras se las ha llevado el viento, hermanos. Pero confío que el Espíritu del Señor grabe las palabras de esta persona y tome esas palabras y las aplique en tu corazón para siempre. Así que termino mi discurso, hermanos, pero lo termino de la manera en el que Salomón terminó el suyo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese es tu todo, hermanos. No desprecies la ley del Señor.